Cuando son las 7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima, las 8 en Caracas y las 4 de la madrugada en Omán, les doy la bienvenida a Contexto Global. Yo soy Elena Lozano y estos son los titulares de la jornada. Como un buen comienzo calificó Irán la reunión que sostuvo con Estados Unidos en Omán sobre su programa nuclear e informó que ambos países seguirán negociando. Washington, por su parte, respondió con una nueva batería de sanciones. Todos los considerados presos políticos de Venezuela serían liberados la próxima semana. Esa fue la promesa que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a familiares de los detenidos. El legislador anticipó la aprobación de la ley de amnistía general para el próximo martes. Colombia y Ecuador terminan sin acuerdos el encuentro de hoy en Quito, en el que se buscaba poner fin a la guerra comercial desatada por Daniel Noboa. La Cancillería de Colombia afirmó que, frente a negativas de Ecuador, empezará a aplicar la medida recíproca de aranceles del 30%. Hay polémica en Estados Unidos por la publicación en el perfil de Truth Social del presidente Donald Trump de un video animado en el que el mandatario es un león y otros políticos son animales. Barack y Michelle Obama fueron representados como simios, una acción que fue calificada como racista. La Casa Blanca se justificó diciendo que el mandatario no maneja sus redes sociales. Ampliamos en Directo DC. Y en esta edición de Una Semana en el Mundo comentamos las renovadas amenazas de la administración republicana a los gobiernos de Cuba y de Irán, dos países que Estados Unidos sanciona desde hace décadas y donde ahora amenaza con forzar un cambio de régimen. ¿Puede Washington repetir en La Habana o en Teherán lo que hizo en Caracas? ¿Cómo se ven las cosas desde las calles y desde los gobiernos iraníes y cubano? Nos haremos estas preguntas y también analizaremos la reunión entre Petro y Trump y el panorama en Haití cuando acabe el mandato del Consejo de Transición. Pero primero, vamos con las noticias. Iniciamos hablando sobre las tensas relaciones entre Estados Unidos e Irán. Y es que este viernes Omán fue escenario de la reunión entre delegaciones de Washington y Teherán, en la que se discutió sobre el programa nuclear de la República Islámica. El canciller iraní calificó el encuentro como un buen comienzo e informó que ambos países seguirán negociando. En contraste, Washington anunció nuevas sanciones contra personas y empresas involucradas en la llamada flotilla fantasma iraní y la imposición de aranceles secundarios a cualquier país que importe productos de origen iraní. Aquí los detalles. Fin de las conversaciones en Omán entre iraníes y estadounidenses. Unas conversaciones que, según Teherán, se han celebrado en un ambiente positivo que ha permitido el intercambio de puntos de vista. En general es un buen comienzo, pero lo que suceda a continuación dependerá de nuestras consultas con las capitales para determinar el camino a seguir. Sin embargo, tras las negociaciones, los estadounidenses anunciaron nuevas sanciones petroleras contra el régimen islámico. En lugar de invertir en el bienestar de su propio pueblo y en sus infraestructuras deterioradas, el régimen iraní sigue financiando actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificando su represión dentro de Irán. Según Teherán y a petición suya, solo se abordó la cuestión nuclear, mientras que la delegación estadounidense, encabezada por Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner, deseaba tratar otros temas, como el apoyo de Irán a diversos grupos armados de la región, así como su programa de misiles balísticos. Fueron las primeras conversaciones desde los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio. Se producen después de que Trump haya desplegado lo que él denomina una armada en la región en respuesta a la sangrienta represión por parte del poder iraní del movimiento de protestas de principios de enero. Una mezquita chiita fue el blanco de un ataque suicida perpetrado por el autodenominado Estado Islámico en Islamabad. La explosión de la bomba causó la muerte de 31 personas y dejó heridas a unas 170 durante las plegarias de este viernes. Se trata del peor ataque de este tipo en el país en la última década. Desde el lugar de la tragedia, el ministro del Interior pakistaní anunció que el atacante suicida no era de origen afgano, pero que viajó para Afganistán en repetidas ocasiones antes de perpetrar el mortal ataque. No es un fracaso.
Es una reacción violenta contra nosotros porque somos un Estado de primera línea. Estamos protegiendo al mundo mientras nos atacan. Solo quieren debilitar este muro. El muro es Pakistán. Si este muro se debilita, el fuego no cesará en nuestra frontera. Ahora vamos a Venezuela. Los encarcelados por razones políticas podrían alcanzar su libertad entre el martes y el viernes de la próxima semana. Ese fue el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, quien aseguró que las excarcelaciones ocurrirán al tiempo que sea aprobada la ley de amnistía que fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Escuchemos. Ya aprobamos la ley ayer. Esa ley. Luego, el martes, hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos. Que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos sueltos. Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido. En más información de la región latinoamericana, Colombia y Ecuador terminan sin acuerdos el encuentro de hoy en Quito, con el que ambos gobiernos buscaban fortalecer el diálogo político tras la guerra comercial desatada por el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. La Cancillería de Colombia afirmó que Quito dio negativas a su petición de levantar los aranceles del 30% que fueron impuestos a Bogotá por supuestamente encabezar una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera de ambos países. En respuesta, anunció que empezará a aplicar la medida recíproca. Desde Guayaquil nos amplía nuestra corresponsal Carolina Mela. La reunión bilateral entre Ecuador y Colombia no llegó a la resolución esperada, echar abajo ese 30% de arancel que entró en vigor el 1 de febrero. Tras la reunión que duró cerca de 8 horas en Quito, el gobierno de Colombia decidió firmar el decreto que impone el arancel recíproco del 30% a los productos ecuatorianos, una medida que había sido aplazada mientras se buscaban llegar a estos acuerdos. Además, anunció que demandará a Ecuador ante la CAN por lo que considera un incumplimiento por parte del país del Acuerdo de Cartagena. Este conflicto comercial tiene su origen en el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer aranceles a las importaciones colombianas en respuesta a lo que considera una falta de compromiso de Colombia en la lucha contra el crimen organizado en la frontera común. El comunicado directo de la Cancillería de Colombia llegó minutos después de que el gobierno de Ecuador, quien ha manejado esta crisis con un completo hermetismo e incluso no permitió la cobertura de los medios de comunicación, asegurara que en un boletín de prensa que se acordó avanzar en temas de seguridad y cooperación energética y además que se acordaron tratar de manera integral temas pendientes en la solución justamente de la relación bilateral. El 22 de enero Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador y el 1 de febrero entró este arancel del 30%. Según los comunicados, el diálogo sigue abierto, pero aún no se ha logrado una solución a estas diferencias comerciales entre ambos países. En otros temas, el Consejo Presidencial de Transición de Haití expira este sábado 7 de febrero. El ente fue instalado en abril del 2024 con el objetivo de devolver la seguridad a la nación caribeña y darle estabilidad en medio del recrudecimiento de la violencia de las pandillas y el vacío político. Y sin embargo, no se logró el propósito y en su lugar permanece el interrogante sobre qué viene para el futuro inmediato de Haití, azotada también por el hambre y la pobreza. Veamos el siguiente informe. Es un plazo límite que podría desestabilizar aún más a un país que ya se encuentra atrapado en la violencia de las pandillas, la inseguridad alimentaria y una economía prácticamente paralizada. Este sábado 7 de febrero vence el mandato del Consejo Presidencial de Transición de Haití, un órgano de 9 miembros que fue establecido en 2024 para crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Esto tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en su residencia en julio de 2021. Una primera vuelta electoral está prevista para el 30 de agosto de este año, aunque los expertos advierten que será difícil cumplir con el calendario, dada la falta de avances significativos en materia de seguridad. Esperamos y confiamos en que se respete el calendario electoral, pero en algún momento del año será necesario realizar una evaluación técnica para determinar si existen las condiciones para celebrar elecciones libres, justas y legítimas en todo el país. Algunos miembros del Consejo buscan aferrar
aferrarse al poder y el mes pasado hicieron un último intento por destituir al primer ministro Alex Didier Fils-Aimé. Sin embargo, Estados Unidos quiere que Fils-Aimé permanezca en el cargo después del plazo de este sábado y ya ha sancionado a algunos miembros del Consejo por intentar desplazarlo. En lo que parece ser una advertencia al Consejo para que se mantenga alineado, Estados Unidos desplegó buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe el martes. Mientras tanto, la violencia de las pandillas sigue azotando a Haití, con grupos armados que controlan más del 80% de la capital. Más de 8.000 asesinatos fueron documentados el año pasado y, según la ONU, alrededor de 1,4 millones de personas continúan desplazadas. Los servicios públicos como la salud y la educación han colapsado, mientras que cerca de 2 millones de personas enfrentan una inseguridad alimentaria aguda. Una fuerza policial multinacional mal equipada, liderada por Kenia, no ha logrado contener a las pandillas. En septiembre, la ONU autorizó el despliegue de una fuerza de supresión de pandillas más robusta, conocida como GSF. La policía haitiana, con el apoyo de contratistas privados y personal de la GSF, ha logrado algunos avances para hacer retroceder a los grupos armados. También ha incrementado el uso de drones, aunque los ataques han causado la muerte de varios civiles. Vamos a Estados Unidos. Ahí un jurado de un tribunal federal de Arizona ordenó a Uber a pagar $8,5 millones en daños y perjuicios que fueron cometidos contra una mujer abusada sexualmente por uno de sus conductores. Y esta se trata de la primera vez que la plataforma de transportes es hallada culpable en un caso de asalto sexual en el país, de los más de 3.000 casos similares que enfrenta la compañía. Uber ya dijo que apelará el dictamen y defiende que no es responsable por los actos de contratistas independientes. Nos lo cuenta Jesús Yahure. Un dictamen contra Uber que podría poner en riesgo sus finanzas. Un tribunal federal de Arizona ordenó a la plataforma de servicios de transporte pagar una indemnización de $8,5 millones a una mujer que demandó a la empresa en 2023 tras ser abusada sexualmente por uno de sus conductores. Uber argumentó que sus conductores son contratistas independientes y no empleados, pero el jurado determinó que el conductor era un agente de Uber y consideró a la empresa responsable de sus actos. El veredicto valida a los miles de supervivientes que se han arriesgado personalmente para exigir responsabilidades a Uber por anteponer los beneficios a la seguridad de los pasajeros. Representantes de Uber afirmaron que apelarán el fallo. La empresa ha sido acusada antes por no contar con medidas de seguridad suficientes para proteger a sus pasajeros. Se prevé que el dictamen establezca un precedente en al menos 3.000 casos similares contra la tecnológica, más de 550 de estos en California. Una serie de investigación del diario El New York Times reveló que conductores denunciados por conducta sexual inapropiada o que habían recibido quejas graves seguían en la plataforma. Según el diario, en 22 estados, Uber aprobó las cuentas a conductores que tenían condenas por agresión, acoso o abuso sexual si éstas tenían más de 7 años. La empresa sostiene que los reportes de abuso sexual han disminuido. Según sus datos, entre 2017 y 2018 se denunciaron 5.981 incidentes frente a los 2.717 documentados entre 2021 y 2022. Finalizamos con deportes porque los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milano-Cortina ya fueron inaugurados. Se trató de una ceremonia de apertura en la que vimos desfilar a los equipos de 92 países. De ellos, 10 son latinoamericanos, 3 caribeños y un récord de 8 países africanos. Todas las naciones portaron y agitaron sus banderas en el estadio de San Siro. Nuestra enviada especial Irene Sabio tiene todos los detalles de esta fiesta olímpica. Sí, así es, ha sido una ceremonia de unas 3 horas y media de duración, más de lo esperado, atendida además por unas 50 delegaciones de oficiales de todo el mundo y un espectáculo también palintagruélico. En el concreto se han usado unos 1.400 vestidos, unos 1.000 objetos y también han actuado unos 500 músicos, entre ellos algunos pesos pesados también de la música internacional como las cantantes Mariah Carey y Laura Pausini. También ha habido algunas primeras veces, por ejemplo, el encendido simultáneo de los pebeteros, o uno aquí en Cortina y el otro en Milán. Esto también en reflejo de la particularidad de estos juegos que se estarán disputando en múltiples localidades. Han sido definidos, de hecho, juegos difusos. En concreto, además de Cortina y Milán, también habrá competiciones en las ciudades de Bormio, Livigno, Pregazzo Neversa y Val di Fierne. Y luego, por supuesto, la ceremonia final, la ceremonia de clausura que se celebrará en la ciudad de Italia
exhibe así su músculo, su orgullo nacional, y ahora esta cita cede el testigo a los verdaderos protagonistas, esos alrededor de 3.000 deportistas de más de 90 países, unas 30 de Latinoamérica, que a partir de mañana se tendrán que enfrentar en estos Juegos Olímpicos de 2026. Es momento de Directo DC. En contexto global, es hora del espacio en el que revisamos en profundidad las noticias de Estados Unidos, y por ello me acompaña desde Washington, D.C., Natalia Cabrera, nuestra corresponsal de France 24. Natalia, muy buena noche. Trump está en el centro de la polémica por haber publicado y luego borrado un video en el que aparecían Barack y Michelle Obama, entre otros políticos, como animales. ¿Qué ha dicho la Casa Blanca al respecto después de recibir una cascada de críticas? Hola Elena, buenas noches. Pues empecemos primero por contar qué se ve en este video. Para quienes no lo han visto, es una animación con esta canción que se llama The Lion Sleeps Tonight, que es una canción del Rey León, y justamente tiene personajes animados del Rey León en el que se ve justamente al presidente Donald Trump como el león, el rey de la selva. Y pues también hay otros políticos, no solo los Obama, como animales, pero pues por supuesto la polémica nació porque tanto el expresidente Barack Obama como su esposa Michelle fueron animados como unos simios, lo cual es considerado como una representación racista pues de esta pareja, que recordemos fue la primera pareja presidencial de descendencia afro de Estados Unidos. Y pues en este video también se ve de hecho al expresidente Joe Biden. Él está animado como un gorila que está comiendo de hecho un banano, y también está, por ejemplo, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, él es un suricato, y está también Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, excandidata presidencial demócrata, como un jabalí, representando pues a Timón y Pumba, podríamos decir. También está la ex vicepresidenta Kamala Harris como una tortuga, el alcalde de Nueva York, Mamdani, como un tigre, así como también el gobernador de Illinois, que representa un elefante. Está también la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez como un burro, y el gobernador de California, Gavin Newsom, como una cebra. Y también de hecho se puede ver a la actriz y presentadora Whoopi Goldberg como un hipopótamo. Ella pues de hecho no es política, pero ha sido crítica del presidente Donald Trump, y pues ante esta polémica la Casa Blanca lo que dijo es que el presidente no era quien manejaba sus redes sociales, sino que lo hacían las personas que hacen parte de su equipo de prensa, y pues posteriormente procedieron a borrar este video, pero no se disculparon, y de hecho el video estuvo 12 horas en el perfil de Truth Social del presidente, que es la red social, recordemos, fundada y lanzada por el propio presidente. Y de hecho desde la Casa Blanca también dijeron que se trataba de una indignación falsa. La respuesta por parte de algunos de los demócratas, por ejemplo la de Gavin Newsom, él dijo en X que cómo era que el presidente no estaba usando sus redes, y dijo que si era el autopen, haciendo justamente también referencia a estas críticas por parte del presidente Donald Trump a el uso del autopen durante la administración de Joe Biden. Y mientras que Jeffrey y todos sus asesores dijeron que era Bill, así como también los asesores de Barack Obama, que calificaron esta publicación de racista. En otros temas, también de Estados Unidos, por supuesto, el Congreso, Natalia, aprobó un presupuesto para reabrir el gobierno federal esta semana. Por ahora, el Departamento de Seguridad Nacional solo tiene fondos hasta el 13 de febrero, mientras republicanos y demócratas intentan negociar un acuerdo que los demócratas condicionan a que se impongan nuevas restricciones a los agentes anti-inmigración que ejecutan la política migratoria del presidente Donald Trump. ¿Qué están en ese sentido pidiendo concretamente los demócratas? Pues concretamente son 4 cosas las que están exigiendo. En primer lugar, que los agentes del ICE no puedan utilizar estas máscaras, estos pasamontañas que utilizan durante estos operativos, y que estén obligados a usar estas cámaras corporales que graban cuando tengan interacciones con las personas. En segundo lugar, están exigiendo que para entrar a una vivienda o realizar también algún arresto tengan una orden judicial que haya sido
emitida, valga la redundancia, por un juez y no solamente por las órdenes de la Casa Blanca de llevar a cabo estos operativos. Y tercero, también están pidiendo que se establezcan los límites claros del uso de la fuerza por parte de estos agentes y que éstas sean similares a las que ya rigen para otras agencias y otros policías. Y en cuarto lugar, están pidiendo que se le dé mayor autoridad a las autoridades, a los gobiernos locales de los estados y de las ciudades para que lleven a cabo investigaciones y procesos de posibles abusos de la fuerza que hayan cometido justamente estos agentes del ICE. Hay que decir justamente también que este presupuesto se había llegado ya a un acuerdo previamente, pero pues a raíz de la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de la policía migratoria, pues esto generó una ola de indignación en Estados Unidos y desde luego los demócratas empezaron a endurecer estos requerimientos para aprobar este presupuesto, con lo cual el Departamento de Seguridad Nacional solamente tiene fondos para continuar operando hasta el 13 de febrero. Muchísimas gracias, Natalia Cabrera, por tu reporte desde Washington, D.C. Hasta la próxima. Buena noche. Y gracias a ustedes por su compañía. Así terminamos este informativo, pero los pedimos que se queden con nosotros porque ya viene Rosa Pérez Masdeu y una semana en el mundo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.